Bien, ¿pueden ver la presentación? Sí, profe, se ve. Sí. Antes de continuar, ¿ustedes tienen clases presenciales después con otro profesor de financiera? No sabemos al final, profe, porque le pedimos para hacer virtual porque los de administración también tenían virtual la clase anterior y nos dijo que tenía que tener la autorización de Bedelía y que Bedelía nos iba a mandar un mail avisándonos si se hacía virtual o no, pero que él no sabía todavía y en realidad nosotros tampoco porque no nos avisaron al final todavía. Tendríamos que recibir un correo, pero no llegó. O sea, si no les llega nada, usted tiene que salir corriendo para la facultad. Así Así. sería. Bueno, eh, Deberíamos. me avisan, ¿sí? Me avisan si, no sé, 15 minutos, 20 minutos antes de la clase no les llegó ni un correo, cortamos. Después, en todo caso, recuperamos en otro momento para que ustedes puedan llegar, ¿sí? A la facultad. ¿Ok? Gracias, profe. ¿Sí? Bueno, vemos entonces deudas financieras. Eh, la descripción general de qué es lo que son deudas financieras, encontramos acá, miren que voy a mover esta barra del Zoom, me queda siempre en el medio. Bien, corresponden a obligaciones de la compañía a favor de un tercero, ¿sí? Que puede ser un banco, una institución financiera, incluso alguna otra empresa, ¿sí? Que le preste fondos con algún tipo de intención de renta en interés, ¿sí? Originada en la necesidad de obtener fondos de este tercero para la financiación de sus actividades. O sea, la parte de deudas financieras no tiene que ver con la adquisición de bienes para la reventa, ¿sí? O sea, no es el tipo de deuda que se relaciona con mercaderías o con la prestación del servicio de la empresa, ¿sí? Es un tipo de deuda que la empresa adquiere en el mercado financiero para lo que quiera, pero no es deudas comerciales, ¿sí? Lo puede usar, por ejemplo, para pagar proveedores, porque a lo mejor está endeudado con los proveedores, no tiene cómo cubrir ese préstamo que tiene con proveedores, entonces saca una deuda financiera en un banco, un préstamo o en una compañía financiera, puede ser, vamos a ver ahora que hay distintos tipos de formato, digamos, de cómo solicitar préstamo y luego con eso cancela, puede cancelar pasivos, puede cancelar la compra de uso, puede cancelar AFIP, lo que sea, ¿sí? Para algo necesita fondos y recurre al sistema financiero para adquirir estos fondos y obviamente va a tener que devolver el préstamo más un interés que se pacta al inicio, digamos, de la prestación. Estas obligaciones, por lo general, se encuentran instrumentadas a través de adelantos en cuenta corriente, es un formato, ¿sí? Es el que menos respaldo documental van a tener, ¿sí? Porque el adelanto en cuenta corriente se firma una vez al principio de la relación o la vinculación con la entidad financiera, donde la entidad financiera le acepta, digamos, el adelanto en descubierto. Entonces, ¿qué es el adelanto en cuenta corriente o adelanto en descubierto? Es cuando la empresa tiene una cuenta corriente, ¿sí? El banco le autoriza a girar, es decir, a emitir cheques, ¿sí? O pagar algunas cuentas que tenga, por ejemplo, con débito automático, sin tener saldo en la cuenta. O sea, yo no tengo saldo en mi cuenta y, por ejemplo, me aparece un débito automático de la FIP y el banco lo paga y me deja mi cuenta, lo que se dice, en rojo. Me queda con saldo deudor. O no tengo saldo en mi cuenta, pero emito un cheque y el banco va a pagar ese cheque aunque no tenga fondos. ¿Por qué? Porque tengo esta autorización del banco a girar en descubierto. ¿Sí? Esto es adelanto en cuenta corriente o giro en descubierto también se llama, porque queda mi cuenta bancaria con saldo inverso, es decir, queda en rojo. ¿Sí? ¿Se entiende esto de adelanto? ¿Sí? ¿Lo conocen? Bueno, ok.
Esto adelanto en cuenta corriente, entonces es de todas las deudas financieras la que menos respaldo documental voy a tener, ¿sí? Voy a tener un primer respaldo documental al momento cero de contratación del banco, es decir, cuando la empresa fue y firmó con el banco, ahí tengo la formalidad, digamos, de la aceptación del préstamo en descubierto. Y luego lo que voy a tener como respaldo documental es el resumen de cuenta bancario mensual, donde vamos a ver los saldos en negativo, o hoy en día que se puede mirar por home banking y obtener un extracto, digamos, a fecha, ¿sí? O sea, si bueno, yo quiero ver el extracto de diciembre, a ver cuánto quedó, y bueno, vemos que en el extracto de diciembre, por ejemplo, a 31 de diciembre, vemos que está en rojo, entonces eso es un adelanto en descubierto, ¿sí? Bien. Contratos de mutuo es otro tipo de préstamo, ¿sí? Que se instrumenta. Acá sí ya tenemos un contrato firmado por las partes, sellado en renta, si ya tiene una formalidad mayor. Documentos que pueden ser, por ejemplo, pagarés, ¿sí? Otro tipo de documentos. Documentos descontados, que esta es otra metodología de préstamo financiero que ya hemos visto, ¿sí? Que es cuando la empresa tiene cheques de tercero y adelanta el cobro de esos cheques mediante el descuento de documento en una entidad financiera bancaria. Otros contratos de préstamos que pueden incluir prendas o hipotecas, ¿sí? También en este caso tenemos un contrato firmado por las partes, ¿sí? Donde están establecidos los montos, las cuotas, el tipo de garantía, etcétera, ¿sí? Bueno, prendas de hipotecas ya lo dije recién, ¿sí? Entonces, la modalidad de instrumentación de los préstamos financieros o de las deudas financieras puede ser diversa, ¿sí? O sea, cuando yo veo, bueno, préstamo financiero, puedo tener distintos tipos, ¿sí? De préstamos. Obviamente podemos tener distintas instituciones, ¿sí? Con distintos tipos de cuotas, con distintos tipos de interés, con distintas modalidades de pago, ¿sí? Con distintos sistemas, inclusive de amortización del préstamo, etcétera. O sea, cada caso es diferente. Pero lo que nosotros como auditores tenemos que saber es de dónde vamos a sacar esa información, qué documentación vamos a tener en cada caso, ¿sí? Como les dije, en adelanto de cuenta corriente tenemos un tipo de documentación menos formal y en los restantes tipos de préstamos vamos a tener una documentación formal, que es un contrato que se firma entre las partes donde se establece, digamos, el monto que se prestó, las distintas comisiones, IVA, demás impuestos, etcétera. Está todo establecido en ese contrato que nos va a describir la metodología de devolución del préstamo. Bueno, la evaluación de estas deudas debe reflejar el importe que correspondería abonar para cancelar la misma a la fecha que se efectúa la medición contable. O sea, lo que yo necesito saber como auditora del cierre es si la empresa tuviera que pagar hoy esa deuda, por más que no sea exigible hoy. Pero para evaluarla yo tengo que decir, bueno, si yo tengo que cancelar esta deuda hoy, ¿cuánto pagaría? Esa sería la metodología, digamos, para evaluar este tipo de deuda, ¿sí? O sea, si ustedes dicen, bueno, al cierre debo, no sé, 14 cuotas de un préstamo financiero, entonces, bueno, ¿cuánto sería el valor actual, ¿sí? Para cancelar esas 14 cuotas al 31 de diciembre? Y esa sería la evaluación o la medición del préstamo al cierre. En general, las deudas financieras están compuestas por un valor nominal de la obligación más los intereses y actualizaciones pactadas que estén devengadas al cierre. También puede ocurrir que la deuda incluya todos los intereses hasta la fecha de su cancelación. En ese caso deberían descontarse los intereses no devengados, ¿sí? O sea, es decir, acá tenemos que tener en cuenta el método de contabilización original del pasivo por parte de la empresa. Nosotros como auditores vamos a ver, en primer lugar, si la empresa contabilizó el préstamo financiero, ¿sí? Por ejemplo, solicitó un crédito al banco, el banco le acreditó en la cuenta, no sé, 10 millones de pesos. ¿Cómo lo contabilizó la empresa? Si la empresa contabilizó caja 10 millones a banco 10 millones, bueno, ahí tenemos un error, porque no es que el banco me va a quedar con un saldo negativo de 10 millones, porque en realidad lo que hicieron fue otorgarme un préstamo.
Entonces ahí tengo que reclasificar esa cuenta banco a préstamo financiero, préstamo bancario. ¿Sí? Eso es lo que tenemos que tener. En primer lugar, la contabilización del pasivo. O sea, el pasivo no puede estar como negativo en una cuenta de activo, tiene que ser una cuenta de pasivo. Luego, lo que tenemos que ver en este primer asiento de contabilización es si la empresa utilizó la cuenta regularizadora o no. ¿Sí? Cualquiera de las dos formas es válida. La empresa puede haber dicho, ok, tengo que pagar los 10 millones más, no sé, 5 millones de intereses, y entonces contabiliza 15 millones como pasivo y una cuenta regularizadora, intereses a devengar, ¿sí? Regularizando el saldo por 5 millones. O sea, puede ser una forma. La otra forma es contabilizar solamente el pasivo e ir devengando los intereses al cierre. De cualquiera de las dos maneras, nosotros al cierre tenemos que verificar que estén devengados los intereses por ese pasivo. Esa es nuestra función, ¿no? Entonces, esto es lo que me decía acá. O hago valor del pasivo más intereses y actualizaciones, o hago, si está con la cuenta regularizadora, el valor total del pasivo menos los intereses no devengados, es decir, el saldo de la regularizadora. De haberse pactado el pasivo en moneda extranjera, debe considerarse el tipo de cambio vendedor, ¿sí? Recuerden, pasivo tipo de cambio vendedor del Banco Nación a la fecha de cierre de los estados contables. Bueno, acá decía obtener el diario el primer día hábil, pero bueno, ahora, hoy en día con internet se puede saber el mismo día. Bueno, el rubro pasivos financieros se expone dentro del pasivo a continuación del rubro deudas comerciales, ¿sí? Por orden de importancia, porque las deudas comerciales se relacionan con el objetivo principal de la actividad. Aunque ustedes van a ver, porque yo he visto un montón de estados contables que no siguen este orden, ¿sí? En principio es como un estándar, digamos, nosotros decimos es más importante las deudas comerciales porque tienen que ver con la actividad principal del ente y luego las deudas financieras, pero no es una regla, ¿sí? Em, sí es importante entender la diferenciación entre corrientes y no corrientes, y eso es sumamente importante. Diferenciar los que son corrientes, es decir, los que tienen cuotas hasta 12 cuotas posteriores al cierre de ejercicio, serán las primeras 12 cuotas corrientes y si hay más de 12 cuotas, las próximas tienen que ir en el pasivo no corriente. Eh, en general se exponen los intereses a devengar en una cuenta distinta de la deuda, ¿sí? En el armado dice puede hacerse mediante una reclasificación que no genere un ajuste contable, ya que en nota de los estados contables se realizará una segregación de los mismos, ¿sí? Es decir, yo puedo poner directamente el pasivo neto de su cuenta regularizadora en el pasivo y después hacer la nota de los estados contables con el cálculo. Es decir, esto es lo que debo pasivo menos la regularizadora tanto. Ay, perdón que la última parte no leí. Incluir la información requerida por la nota en caso de ser necesario para la confección de... Ay, esperen que... No sé si ustedes no ven esto, pero yo tengo una barrita de zoom que me tapa o la última parte o la primera parte. En caso de ser necesario para la confección del anexo de moneda extranjera. O sea, si fuera un pasivo de moneda extranjera, hay que informar también en notas la cotización de ese pasivo al cierre. Bueno, ¿qué factores de riesgos tenemos con respecto a deudas financieras? En general, es un rubro que puede llegar a tener pasivos ocultos, ¿sí? O sea, puede ser que la empresa haya solicitado una financiación externa, ¿sí? Y como no es parte de la operatoria habitual de la empresa, ese pasivo no está contabilizado, ¿sí? O sea que puede haber acá pasivos omitidos. Y allí es donde se focaliza el riesgo
de este tipo de deudas financieras, ¿sí? Que es que normalmente el acuerdo lo hace, no sé, el gerente, supónganse, o uno de los dueños, el accionista principal, va al banco, necesita plata, hace el acuerdo, solicita el pasivo, le dan los fondos, ok. Pero a veces pasa de que toda esa documentación que le dieron a firmar al dueño, al gerente, al accionista principal, luego no llega a contabilidad. Entonces, ¿qué sucede? En contabilidad aparece así como de golpe en la cuenta bancaria 15 millones de pesos. ¿Qué es esto? ¿No? ¿Qué es esto? Me apareció el dinero en la cuenta bancaria, pero yo no sé que corresponde a un préstamo. ¿Sí? Entonces, en el mejor de los casos, la persona contable, el contable de la empresa, va a preguntar qué es, va a conseguir esa información y se la van a otorgar y entonces lo va a contabilizar. En el peor de los casos, no va a hacer nada y eso va a quedar, como les dije ahí al principio, a lo mejor con un saldo incorrecto en banco. Bien, esto que le decía, ¿no? El principal factor de riesgo es la omisión del pasivo, o sea, que el pasivo no esté contabilizado. Otro factor de riesgo es la inexistencia de contratos firmados. ¿Qué sucede muchas veces? Es que ya sea por la facilidad en el otorgamiento del préstamo, no haya un documento formal que respalde este pasivo financiero. Vieron que hoy en día está todo al alcance de un clic. Te dicen, sí, al alcance de un clic usted ya puede solicitar su préstamo. Tiene un préstamo preaprobado. Haga clic acá y ya le damos el dinero. Entonces, esta excesiva informalidad por parte de los bancos hace de que muchas veces no tengamos un documento en el cual nosotros podamos verificar, ¿sí? Todo esto. Yo le pregunto, ¿se fueron? No, están ahí. Se fueron, No, profe. perdón. No, porque a veces me quedo sin internet y sigo hablando y después de una hora me doy cuenta que se me cortó la conexión. Están todos muy calladitos. Hagan un ruido acá tanto para que yo me entere que están ahí. Bien. Eh, Otro factor de riesgo es el inadecuado devengamiento de interés, es decir, ya sea que esté incorrectamente calculado el devengamiento o que no se haya directamente realizado el devengamiento. Entonces, muchas veces tenemos el pasivo, está contabilizado el pasivo, pero al cierre nadie se acordó de devengar los intereses, entonces este es otro factor de riesgo. Compromisos asumidos y no revelados en los estados contables, ¿sí? Por ejemplo, las refinanciaciones son muchas veces parte de estos riesgos, ¿no? O sea, teníamos una deuda con el banco, no le pudimos pagar, pasaron 2, 3, 4, 5 meses y volvimos al banco a renegociar esa deuda y esa renegociación genera un nuevo compromiso que no está contabilizado. Se han celebrado nuevos contratos sin la autorización correspondiente, ¿sí? También tiene que ver con lo mismo que dijimos recién. El personal administrativo del ente no cuenta con cuadros de marcha de los préstamos. Personal administrativo contable, diría yo acá, ¿sí? No cuenta con el cuadro de marcha de los préstamos, es decir, cómo va pagando en tiempo y forma, pagó las cuotas cuando correspondía o se atrasó en el pago de las cuotas y por lo tanto generó un interés superior al pactado, porque el préstamo me va a decir, bueno, tenés que pagar todos los 15 de cada mes. Perfecto. Si pagas el 15 de cada mes, te cobro esta cuota. Bien. Ese es el acuerdo original. Pero yo después, en lugar de pagar el 15, pagué el 18. Y entonces, además de ese interés pactado originalmente, me cobran intereses que normalmente se suelen denominar como punitorios por esos días de atraso en la formalidad de la devolución del préstamo. ¿Sí? Entonces, si el personal administrativo contable no tiene ese cuadro de cómo se va pagando, si se pagó en términos, si no, es difícil de que lo haya contabilizado correctamente y por lo tanto para nosotros ese es un factor de riesgo. No se han preparado análisis confiables de los vencimientos de los préstamos, ¿sí? O sea, tiene que haber, para que esto
esté todo contabilizado, registrado correctamente, tiene que haber una persona que vaya haciendo el seguimiento del préstamo, ¿sí? Bueno, el análisis de los saldos de las deudas financieras. Realizar el análisis de estas cuentas basándose en la documentación independiente obtenida. ¿Qué documentación independiente puedo obtener? Puedo obtener una respuesta de la circular del banco, ¿sí? Eso es una documentación independiente, es decir, que no tiene que ver con lo que me haya suministrado la empresa. Puedo obtener directamente los contratos, por ejemplo, el contrato del préstamo, ¿sí? Puedo solicitar el acta del directorio en el cual se pusieron de acuerdo para solicitar el préstamo. Cartas o circularizaciones con los abogados. El test de pasivos omitidos también es válido para analizar estos pasivos financieros. Nuestro análisis no solo abarca el saldo, sino también los movimientos de todo el periodo y posteriores al cierre. ¿Qué quiere decir? Nosotros vamos a considerar el préstamo. Lo primero que vamos a verificar si está dentro del periodo auditado es que si estuvo bien contabilizado el inicio del préstamo, ¿sí? El momento cero donde solicitamos el préstamo, si está bien contabilizado. Los movimientos, es decir, las cuotas que se fueron pagando, si se contabilizaron correctamente el pago de las cuotas, si se contabilizó mes a mes el devengamiento de los intereses. Vamos a verificar cuánto es el saldo de ese pasivo financiero al cierre y luego además vamos a ver en hechos posteriores al cierre cómo siguió la evolución de este pasivo, ¿sí? Por ejemplo, por qué necesito ver los hechos posteriores al cierre? Supónganse que ustedes tienen un pasivo, una empresa tiene un pasivo que al cierre del ejercicio quedan 3 cuotas a abonar, ¿sí? Ya viene pagando bien, viene pagando de manera correcta y tiene 3 cuotas a abonar. Ustedes calculan todo el pasivo al cierre y está perfecto. Decimos, ok, está todo bien. Pero en hechos posteriores al cierre vemos de que la empresa tenía liquidez suficiente y adelantó las últimas 3 cuotas para liquidar el préstamo. ¿Sí? Vamos a decir, listo, terminó de pagar el préstamo, adelantó las últimas 3 cuotas. Al adelantar las últimas 3 cuotas, ¿qué pasa? El banco o la entidad financiera le otorga una bonificación o le hace un descuento en la tasa de interés por haber pagado antes. Entonces nosotros tenemos información en hechos posteriores al cierre de que ese pasivo, como se va a cancelar de manera anticipada, tiene una evaluación menor. ¿Sí? Entonces, considerando los hechos posteriores al cierre, nosotros podemos ajustar el valor de ese pasivo a el 31 de diciembre, la fecha de cierre de los estados contables. ¿Se entiende? ¿Sí? Porque nosotros dijimos que nosotros tenemos que, para evaluar el pasivo financiero, considerar cuánto me saldría cancelar ese pasivo hoy. Entonces, con la información de hechos posteriores al cierre, yo puedo perfeccionar ese importe, ese cálculo. Para eso necesito mirar los hechos posteriores al cierre. También puede pasar a la inversa. Puede pasar que en hechos posteriores al cierre yo veo que la empresa se atrasó en el pago del pasivo y entonces además este, de los intereses que tenía que pagar, tiene que pagar intereses punitorios. Bueno, en ese caso no tendríamos que hacer un ajuste al cierre porque ya son intereses del próximo periodo, pero sí podemos ver, ¿sí? Cuál es el comportamiento de la empresa a futuro. Hay otra cuestión en hechos posteriores al cierre que nosotros también podemos detectar pasivos omitidos, como hicimos acá con el test de pasivos omitidos. Viendo los hechos posteriores al cierre, podemos encontrar pasivos que no estaban contabilizados a la fecha de cierre, ¿sí? Por ejemplo, vemos en hechos posteriores al cierre pago de cuota número 1, es decir, ¿qué cuota número 1? Y entonces ahí empiezo a analizar y encontrar de que había un pasivo y estoy pagando la primera cuota. A lo mejor el pasivo no estaba contabilizado. Controlar que se hayan efectuado las siguientes tareas si corresponde. La segregación de deudas, la reclasificación de saldos bancarios acreedores, esto es lo que le decía, ¿sí? Cuando en vez de contabilizar el pasivo, la empresa puso directamente como un saldo
acreedor en banco, ¿sí? Esto suele pasar en los adelantos en cuenta corriente, pero también puede pasar con cualquier préstamo. Construcción de provisiones para intereses devengados, si, si corresponde, ¿no? Si no, directamente devengar. La correcta exposición de los intereses a devengar, si es que se utiliza la cuenta de intereses a devengar. La constitución de provisiones por deudas vencidas, por ejemplo, el caso de que tenga intereses punitorios, gastos legales, etcétera, ¿sí? Y tenga que hacer una provisión por esto, porque yo en hechos posteriores al cierre ya lo detecté, entonces digo yo, bueno, esto va a haber que pagarlo, entonces hago una provisión para pagar esos intereses punitorios, gastos legales, etcétera. Y por último, la correcta valuación de las deudas en moneda extranjera. Eso tenemos que verificar si la empresa lo hizo bien, caso contrario, realizar el ajuste. Entonces, dentro de los que son los procedimientos de auditoría, vamos a circularizar a acreedores del rubro, por ejemplo, bancos con los que la empresa trabaja, otras entidades financieras, otras empresas que pueden llegar a otorgarle algún tipo de préstamo a la empresa que estamos auditando, ¿sí? Realizamos una circularización. El tipo de circularización es similar a la circular que le hacemos a los bancos. Como yo le había adelantado ya al principio, ya cuando vimos caja y banco, cuando hacemos la circularización a los bancos ya le preguntamos todos juntos, ¿sí? No le vamos a preguntar primero el saldo de la cuenta corriente, después el saldo del plazo fijo y después el saldo del pasivo. No, le hacemos una circular al banco que incluya todos los ítems que queremos abarcar para nuestra auditoría. B, obtener copias de los contratos suscritos por la sociedad, ¿sí? Esta copia tiene que quedar en nuestros papeles de trabajo, más aún si es un pasivo que excede el ejercicio que estamos auditando. Es decir, si además de las cuotas que se pagaron este año, todavía quedan cuotas para el año que viene o a lo mejor más años, este, este, esta copia tiene que quedar en nuestro legajo de auditoría. Si es un préstamo que excede el ejercicio económico, va a quedar en la parte del legajo permanente, ¿sí? ¿Se acuerdan cuando hacíamos el legajo de los papeles de trabajo? Teníamos un legajo corriente y un legajo permanente. Si excede el ejercicio, este contrato del préstamo va a quedar en la parte del legajo permanente para que me sirva para el año siguiente, también para la auditoría del año siguiente. Analizar las cláusulas de los contratos, ¿sí? Cuáles son los intereses, si son fijos, si son variables, los plazos, a cuántos meses, ¿sí? Las cláusulas especiales, como por ejemplo en el caso que si se paga fuera de término, en el caso de cláusulas que hablen de rescisión del contrato por falta de tantas cuotas, ¿sí? Mantenimiento de capital de trabajo, pago de dividendos, ¿sí? Hay veces que el préstamo tiene sujeto, digamos, a un determinado fin, ¿sí? Por ejemplo, hay préstamos que son específicos para compra de inmuebles. Hay otros préstamos que son específicos para compra de rodados. Hay otros que son específicos para pymes, por ejemplo, no sé. Entonces, a veces hay cláusulas especiales que este préstamo no se puede aplicar a otra cosa, ¿sí? Hay otras cláusulas que imposibilitan hacer con este dinero determinadas operaciones, como por ejemplo, si es un tipo de préstamo subsidiado por el gobierno, si por el Estado, muchas veces ese préstamo tiene una cláusula que dice que ese dinero no se puede aplicar a inversiones, por ejemplo, o a compra de activos financieros, es decir, por ejemplo, no sé, invertir en el mercado de valores o en compra de acciones, ese tipo de cosas, ¿sí? Son cláusulas que se le asignan porque a lo mejor este pasivo financiero es para reactivar, ¿no es cierto?, la economía, entonces te dan el préstamo con una tasa subsidiada, pero te ponen cláusulas para que vos no puedas hacer lo que quieras con ese dinero, ¿sí? Controlar que esté contabilizado Profe, el pasivo, sí. ¿puede ser,
Puede ser Sí, como lo que hace ahora Crédito Misiones, que te otorgan el crédito, pero tiene un fin en específico que es el proyecto que vos presentaste, no es para lo que vos querés nomás. exactamente, exactamente. Ese tipo de cosas nosotros tenemos que verificar en esta documentación, en este contrato, y verificar que se cumpla. Porque si bien la persona cuando firma el documento, el dueño, ponele de la empresa o el accionista, firma el contrato, él se hace cargo de esa cláusula, ¿sí? Pero nosotros como auditores tenemos que verificar de que se esté cumpliendo, ¿sí? Y en el caso de que no se está cumpliendo, nosotros tenemos que dejar un apartado en nuestro informe de auditoría, ¿sí? Porque somos corresponsables, ¿ok? Lo mismo que ahora, por ejemplo, vieron que hace 1 o 2 días, dos días por ahí, el gobierno sacó una nueva restricción con el tema de la compra de dólares oficiales, ¿sí? Si vos compras dólares oficiales, no podés cambiarlos, ¿sí? En el mercado financiero por, o sea, comprar activos financieros y vender esos activos financieros a dólar MEP, ¿sí? Eso es una cláusula especial que puso el gobierno ahora para imposibilitar el rublo financiero que le dicen. En definitiva, es una cláusula. Si la empresa se compromete a hacer eso, firma, ¿no es cierto? Porque la empresa firma una declaración jurada de que no lo va a aplicar a activo financiero. Y después no lo cumple, bueno, nosotros como auditores tenemos que informar esa falta de cumplimiento. Controlar que esté contabilizado el pasivo devengado en concepto de intereses al cierre de ejercicio, es decir, que estén devengados los intereses. Tener en cuenta las restricciones, ¿sí? Como garantías, hipotecas, etcétera, de los contratos que deben figurar en notas a los estados contables, ¿sí? Este es un punto importante de exposición, ¿sí? Nosotros no solamente tenemos que asegurarnos de la evaluación del pasivo, sino que si el pasivo tiene este tipo de restricciones que son, que de alguna manera imposibilitan la venta, ¿sí? Del bien hasta que se levante la prenda o la hipoteca, tienen que estar informadas en notas de los estados contables, ¿sí? Entonces, si él, la empresa que nosotros estamos auditando no lo expuso en notas de los estados contables, lo primero que nosotros hacemos es una sugerencia, tienen que informar esto en notas de los estados contables. No lo hace la empresa, tenemos que hacerlo nosotros en el informe como una salvedad. Bueno, esto voy a pasar un poco de alto porque ustedes lo ven en matemática, ¿cómo es? No, en administración financiera. Eh, pero para que sepan, ¿no? Que salvo que se explique que es muy inusual, ¿sí? Eh, que lo estipule el contrato, los intereses sobre saldo siempre se calculan, digamos, un interés compuesto que es interés sobre saldo, ¿sí? Eh, Cuando se trata de deuda fiscal, ya no sé si es tan así que es interés simple. Me parece que ya la deuda fiscal es interés compuesto también. Pero bueno, en cada caso ustedes tienen que analizar qué tipo de interés es. Ok, pasamos acá a otro tipo de deuda. Antes de avanzar, ¿alguna duda con respecto a todo esto que vimos en deudas financieras? Por ahora no, profe. Creo que Bueno, no. ok. Vamos, ¿qué hora estamos? A ver, ¿qué hora estamos? Son las 7. Vamos a tomarnos unos 10 minutos de recreo y después arrancamos con la parte de deudas sociales. ¿Sí? Yo dejo la filmina acá. Son las 19:03, ¿sí? Si les parece, 19:13, vamos a decir 19:15, 7:15, arrancamos de nuevo con la parte de deudas sociales, ¿sí? Ok. Bueno, profe. Voy a dejar de compartir. ¿Vos pones a grabar? Ahí está. Bien.
¿Alguna pregunta respecto a lo que vimos anteriormente? Si no, continuamos con la parte de deudas sociales. Este material está subido al aula virtual. Qué problemita con la barrita esta. Este material está subido al aula virtual en un solo em, documento, ¿sí? O sea, está así a continuación de viene deudas comerciales, deuda financiera que lo vimos recién y deudas sociales, ¿sí? Es todo parte de un mismo documento. Les digo porque creo que el título dice deudas comerciales nomás, pero están los tres juntos. Bueno, deudas sociales. ¿Qué creen que incluye este rubro, esta parte de deudas sociales? Los Los, sueldos, cargas sociales. ¿Qué más? Las deudas con sindicatos, deudas con obras sociales, em, la parte de previsiones, provisiones, ¿sí? O sea, puede ser una previsión por despido, la parte de provisiones, por ejemplo, para SAC, ¿sí? Etcétera, ¿sí? O sea, todo lo que tenga que ver o relacionado con la parte de la mano de obra o los sueldos del personal, ya sean de los distintos departamentos de producción, administración, comercialización, financiación, etcétera, ¿sí? Todo esto va en deudas sociales. Incluye los pasivos devengados, ya sean exigibles o no a la fecha de cierre, que la sociedad mantiene con el personal y con los organismos previsionales y sociales, ¿sí? Hablamos de previsionales, toda la parte de lo que vamos a liquidar en 931, es decir, que es el formulario que se presenta en la FIP, pero que luego la FIP hace de agente recaudador y distribuye a obras sociales, seguros, ¿sí? Por ejemplo, de ART, etcétera. Y involucradas, es decir, ¿qué cuentas vamos a tener en cuenta dentro de este concepto? Sueldos y perdón, sueldos y jornales a pagar, ¿sí? Cargas sociales a pagar, la provisión por SAC, la provisión por gratificaciones, si es que la empresa otorga, eh, provisión para vacaciones, la retención, perdón, se me fue. Retención de impuestos a la ganancia de cuarta categoría, ¿sí? Si bien esto muchas veces puede llegar a estar dentro de lo que es deudas impositivas, como se relaciona con la parte social, debería estar en este rubro, ¿sí? ¿Qué es esta retención de impuestos a las ganancias? Hay empleados que por sus niveles de salario pasan una determinada categoría o mínimo no imponible y entonces la empresa actúa como sujeto de retención de impuestos a las ganancias, tiene que descontarle de los recibos de sueldo y luego hace el depósito a la FIP, ¿sí? Momentáneamente puede llegar a estar dentro del, digamos, si la empresa le retuvo y todavía no lo depositó a la FIP, puede llegar a estar dentro del patrimonio de la empresa ese dinero, ¿sí? Entonces, por un lado va a estar el dinero, pero por otro lado va a estar el pasivo. En realidad no es, la empresa actúa como agente de retención, pero no es dinero, digamos, propio. La previsión por indemnización. Esta palabra clientela no tiene nada que ver ahí. Me quedé por eso. La previsión por indemnización. No sé por qué quedó clientela, yo le voy a sacar. Clientela, no sé qué tiene que ver acá. Porque eso sería deudas comerciales. Indemnizo por la clientela sería deudas comerciales. Estamos hablando acá de previsión por indemnización a los empleados, ¿no? Y la previsión para despidos, ¿sí? ¿Qué diferencia puede haber entre estas dos últimas previsiones? Que la previsión para para despidos puede ser que la empresa tome, digamos, una decisión, así como en el caso de las previsiones
para deudores incobrables, que dice, bueno, voy a previsionar un 5%, un 10%, ¿sí? Algo como una reserva por si tiene que despedir. Y la previsión de indemnización ya se refiere más a una contingencia relacionada con un juicio laboral. ¿Sí? Respecto a cuentas de resultados, tenemos sueldos y jornales, cargas sociales, SAC, vacaciones, gratificaciones, despidos y pueden haber más, ¿sí? O sea, todas las relacionadas que tengan que ver con los resultados, o sea, que sean cuentas eh, que de contrapartida a las de pasivo que nosotros estamos viendo en esta parte, ¿sí? En cuanto a normas de evaluación y exposición, se determinan a su valor nominal, ¿sí? Son deudas, recuerden ustedes, monetarias, así que no, en principio no tienen ajuste, ¿sí? Eh, Salvo caso, por ejemplo, de acuerdos extra oficiales, como puede ser, por ejemplo, no sé, que la empresa tuvo un problema financiero, dejó de pagar, por ejemplo, o sea, la obra social o el sindicato, y luego vino, ¿no es cierto? Le hicieron una intimación de pago y le cobran además otro tipo de intereses, multas y demás. Entonces, en ese caso, no va solamente el valor nominal, sino que se eh, actualiza, se debería actualizar el pasivo con todos estos otros cargos, ¿sí? Cargos por moras, intereses, multas, etcétera. En el caso de exposición, el rubro integra el pasivo y se expone a continuación del rubro deudas financieras. O sea, el orden sería las comerciales primero, las financieras y después las sociales. Como les digo, esto no es norma, así que puede variar. Bien. Con respecto a los objetivos de auditoría que el auditor tiene que contestar, ¿sí? Estas pruebas de integridad, evaluación, exposición, existencia, ¿sí? Em, o relacionándolos con la prueba de auditoría que vamos a realizar. Por ejemplo, en el caso de integridad, nosotros tenemos que asegurarnos de que todos los salarios y cargas sociales relacionadas correspondientes a los servicios realizados durante el periodo de examen, es decir, el ejercicio que estamos auditando, deben estar reflejados en los estados contables. Las deudas por remuneraciones y cargas sociales registradas a la fecha del balance representan todos los montos adeudados a los empleados a esa fecha, ¿sí? O sea, lo que tengo que ver es que lo que dice el pasivo deudas sociales sea lo que efectivamente adeudo a los empleados a fecha de cierre. Normalmente normalmente, o sea, en una situación normal, tenemos el último mes, que es diciembre, ¿sí? Que se le adeuda a los empleados al cierre y se paga normalmente los primeros días de enero. Entonces, normalmente tenemos el devengamiento de diciembre de los sueldos y jornales, así como de las cargas sociales, porque todo lo que es AFIP y cargas sociales se suele pagar más o menos entre el 11 y el 15 de enero, sería del mes siguiente, ¿sí? Entonces, salvo atrasos que tuviera la empresa, sí, a lo mejor está atrasado en 2, 3, 5 meses, pero salvo atrasos, lo que nos queda acá es el último mes, o sea, el devengamiento de los sueldos y cargas sociales del último mes. Entonces, ¿qué es lo que vamos a asegurarnos en la prueba de validación? De que todos los salarios y cargas sociales de la nómina están incluidos en los registros contables. Para lo cual, ¿qué hacemos? Un cruce de información, ¿sí? De los libros. En el caso de sueldos y jornales hay un libro obligatorio, un libro de ley, ¿sí? En el cual replica, ¿sí? O sea, es casi una copia de todos los sueldos devengados en el mes, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que verificar de que ese libro esté íntegramente contabilizado. Lo mismo para la exactitud, ¿sí? Los salarios y cargas sociales han... ¿Por qué hay tantos errores en esta filmina? Bueno, han sido correctamente calculados sobre la base de tarifas, horarios y porcentajes de retenciones correspondientes. O sea, de este libro que nosotros dijimos que vamos a mirar y auditar, tenemos que revisar la exactitud. Por ejemplo, hay un porcentaje de retenciones de impuesto a las ganancias. Tenemos que verificar que ese porcentaje corresponda.
hay un porcentaje que se utiliza para retener, por ejemplo, obra social. Tenemos que verificar que ese porcentaje sea el correspondiente, ¿sí? O sea, verificar la exactitud de los cálculos que están en el libro para ver si está correctamente contabilizado, ¿sí? Verificar que los saldos registrados sean matemáticamente correctos y estén basados en montos correctos. Analizar la documentación de respaldo. En este caso, les dije, es este libro ley que figura más acá, pero es para todos. Existencia. Los salarios y cargos sociales relacionados corresponden a los servicios realizados en el periodo cubierto en los estados contables. O sea, acá en el objetivo de existencia, lo que nosotros tenemos que ver es que este pasivo corresponda al ejercicio, porque puede llegar a pasar de que tenga, no sé, un devengamiento anterior, ¿sí? O sea, decir que incluya sueldos que corresponden al mes de enero, por ejemplo, em, o cargas sociales que correspondan al periodo siguiente, ¿sí? Entonces, tenemos que verificar que correspondan a este periodo, ¿sí? Revisar la documentación de respaldo, que dijimos, bueno, está todo en este libro, pero además podemos hacer un cruce con, por ejemplo, las tarjetas de reloj. Estas tarjetas de reloj o de asistencia son muy importantes cuando, por ejemplo, se trabaja a destajo, ¿sí? O por tiempo. Por ejemplo, en el caso de empresas constructoras, que los operarios marcan la cantidad de horas que estuvieron trabajando, ¿sí? Entonces, ese cruce de información entre las tarjetas de reloj o las tarjetas de asistencia y el libro de sueldo, ¿sí? Tenemos que verificar para ver de que realmente ese pasivo exista al cierre. Estamos hablando de que lo que está contabilizado tiene que existir como pasivo al cierre. Otra prueba de validación que corresponde acá en este objetivo de existencia es la de hechos posteriores al cierre, ¿sí? Si nosotros decimos, al cierre existe una deuda de cargas sociales, por ejemplo, de, no sé, 100.000 pesos, nosotros vamos a ver en hechos posteriores al cierre que se pagaron 100.000 pesos. Si se pagaron 100.000 pesos, o sea, verificamos este objetivo de existencia, ¿sí? Al cierre se debía 100.000 pesos. Pero si no, a lo mejor no existía o era otro el importe. El corte, los movimientos están registrados entre el periodo que corresponde, verificar el adecuado devengamiento de provisiones en la fecha de cierre, efectuar revisiones analíticas de resultados y analizar hechos subsecuentes, es decir, los hechos posteriores al cierre son estos subsecuentes. Cuando hablamos de revisiones analíticas de resultados, nos estamos refiriendo eh, al cruce de información, ¿sí? Con las cuentas de resultados. Por ejemplo, si nosotros vemos cuentas de resultados de, no sé, sindicato, ¿sí? Como una cuenta de resultado negativo, ¿sí? Eso tiene que darnos a entender de que la empresa dentro del devengamiento de sueldos hace un devengamiento a el resultado sindicato o al resultado ¿cuál es? Porque normalmente todo lo que es cargas sociales viene junto, viene como en un solo paquete, ¿no? Por eso les digo, por ahí puede haber algún sindicato que esté por separado. Pero entonces, analizando el resultado, nosotros podemos verificar qué pasó en el pasivo, ¿sí? Hacemos ese cruce de información, analizando la cuenta de resultados. En el caso de evaluación, ¿sí? ¿Qué es lo que tenemos que verificar? Que los saldos se encuentran correctamente evaluados de acuerdo a las normas vigentes, efectuar pruebas globales de razonabilidad de los montos provisionados, por ejemplo. Eh, Y bueno, ya habiendo hecho el objetivo de exactitud, esta evaluación ya está prácticamente cubierto porque no es que el pasivo social puede tener una evaluación diferente a la del cálculo, ¿sí? ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, en bienes de cambio nosotros tenemos un cálculo, ¿sí? Existencia final por el valor de esa existencia final. Ese es el cálculo. Pero puede haber una evaluación diferente en el mercado que nos lleva a que al valor corriente tengamos que hacer un ajuste, ¿sí? En este caso no. En este caso el cálculo ya es la evaluación. Entonces, si nosotros hemos cubierto el objetivo de exactitud verificando los cálculos numéricos del libro de sueldo, después no vamos a tener problema de evaluación.
salvo algunas contingencias, ¿sí? En las contingencias por ahí podemos llegar a tener que hacer ajustes. Eh, en el caso de derechos y obligaciones, los saldos registrados por salarios y cargas sociales son obligaciones genuinas de la compañía, ¿sí? Acá más se está refiriendo a veces que hay empresas que a lo mejor están en un mismo grupo económico o que son controladas o controlantes de otra y los derechos y obligaciones sociales pueden llegar a estar como mezclados o mal identificados y entonces puede llegar a haber contabilizado, por ejemplo, o sea, un pasivo social que es de nuestra empresa controlada, es decir, no es de la empresa que estamos auditando, sino de su controlada. Em, Acá es importante para ver si la obligación es de la empresa, revisar el convenio, ¿sí? Por ejemplo, con los gremios, con los organismos de seguridad social o con otras obras sociales, ¿sí? O sea, ¿a quién le está aportando la empresa? En el caso de presentación-revelación, los componentes del rubro están apropiadamente clasificados y descriptos y se expone la información que corresponde de acuerdo a las normas contables vigentes. Verificar la adecuada clasificación en corriente y no corriente, ¿sí? Como en deudas fiscales, lo mismo, ¿sí? Si existe algún tipo de convenio de pago que exceda las 12 cuotas, sería no corriente, pero por lo general, así, digamos, la mayor parte de las deudas sociales va a ser corriente porque corresponde al pago de los sueldos del personal que no se puede extender más que 1 o 2 meses, ¿no? Bueno, ¿cuáles son las áreas de riesgo? Por lo general, el rubro pasivos sociales no es muy riesgoso, ¿sí? Para el auditor, porque justamente toda la parte de sueldos y cargas sociales también está como controlada por oposición. Hay un control por oposición normal, ¿sí? En este pasivo que es el empleado o la FIP o la obra social o el gremio, ¿sí? O sea, siempre el que no recibió su sueldo o su paga va a reclamar y por lo tanto existe este control cruzado, ¿no? Es decir, eh, por ejemplo, si a un empleado no se le pagó el sueldo o se le pagó de menos, ¿sí? Va a venir, va a reclamar a la empresa, alguien lo va a tener que escuchar y va a tener que ajustar. Y entonces, normalmente, como existe este control por oposición, disminuye el riesgo de auditoría. ¿Dónde vamos a tener riesgo? En toda la parte de contingencias. En la parte de contingencia es la parte más riesgosa en lo que se relaciona con eh, la parte de sueldos, ¿no? Aquí hablamos de contingencias laborales, cualquier juicio por despido sin causa, por accidente laboral, etcétera, ¿sí? Todas esas contingencias que nosotros como auditores vamos a pedir a los asesores de la empresa, a los abogados de la empresa, que nos informen al respecto sobre la probabilidad, el grado de probabilidad de ocurrencia y la estimación de la contingencia para verificar si la empresa lo tiene correctamente contabilizado o no. Otra área de riesgo es la simulación de relación laboral, ¿sí? Acá hay una cuestión que sucede sí, en muchas empresas, de que no están todos los empleados en blanco, que hay empleados que en realidad son empleados, pero están bajo el régimen de monotributistas y le facturan, en el mejor de los casos, a la empresa, pero en realidad son empleados, o sea, en realidad hay una simulación. Em, Pagos de anticipos de sueldos, ¿sí? El problema con los anticipos de sueldo es que muchas veces se adelantan, ¿sí? ¿Se quedaron congelados? No. ¿Están ahí? Sí, están ahí. Em, Perdón. No, porque a veces, por empezar, que desaparecen. O sea, que me quedan muchas ventanitas en negro. Y el único que está así. Entonces yo no sé si me escuchan o no. Em, el tema de los anticipos de sueldo, que muchas veces hay una informalidad en la entrega del anticipo de sueldo por medio de vales, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Se le realizó el anticipo, pero ese anticipo no se contabilizó. Entonces, al momento del pago, se le paga de menos. ¿Por qué? Porque tenía un anticipo, pero el anticipo no estaba contabilizado. Entonces, ahí es donde puede llegar a haber errores que tendríamos que ajustar. Otro error no muy común
es el de la duplicación de pagos de remuneración. Este, muy poco, pero ponerle que la empresa se equivocó y le pagó 2 veces a alguien el sueldo. ¿Por qué? Porque justamente acá no va a haber el control por oposición. Nadie va a venir a decir, che, me pagaste 2 veces, se va a quedar re contento y no va a hacer nada. Errores al realizar las liquidaciones del sueldo. Acá sí pueden haber cuestiones numéricas de mal cálculo, mala aplicación del porcentaje, no se actualizaron los sueldos, por ejemplo, del último convenio homologado, etcétera, ¿sí? O sea, pueden haber errores en el cálculo. Pueden haber, normalmente podría llegar a ser solamente el último sueldo que todavía no le ingresó al empleado, pero de los sueldos ya ingresados, normalmente los mismos empleados reclaman si hay algún tipo de error. Bueno, em, toda la parte de sueldos tiene su reglamentación especial, en la cual no me voy a extender mucho porque no es mi área, pero nosotros como auditores tenemos que verificar de que el empleador, que es la empresa auditada, lleve estos libros obligatorios por ley. Este está en la ley de contrato de trabajo, ¿sí? Que los empleadores deberán llevar un libro especial registrado y rubricado en las mismas condiciones que se exigen para los libros principales de comercio, en el que se consigna la individualización actualizada del empleador, nombre del trabajador, estado civil, o sea, lo mismo que se expone en los recibos de sueldos, va, como les dije, en este libro de sueldo que es obligatorio. Bueno, todo esto no lo voy a pasar de alto, por alto. En definitiva, el auditor tiene que verificar que se cumpla con la normativa legal, en este caso, para lo que es el correcto, ¿sí? Llevado del libro obligatorio por la ley. Bueno, ¿cuáles serán nuestras pruebas globales en esta sección de pasivos sociales? La prueba global de sueldos, ¿sí? ¿Qué es lo que hacemos? El total de sueldos sujetos al pago de cargas sociales, ¿sí? Que lo tomamos el sueldo bruto del libro, ¿sí? O si no tenemos el libro, sumamos todos los recibos de sueldo, menos los sueldos brutos del personal cuyo sueldo bruto supere el tope, ¿sí? Más el tope, ¿sí? La cantidad de personal que supere ese tope, total de sueldos sujetos al pago de cargas sociales, ¿sí? Hay algunas cuestiones en cargas sociales que se pagan hasta un determinado tope. Em, si existe eso, si no, directamente lo hacemos el sueldo bruto por el porcentaje de cargas sociales, que es este. Prueba global de cargas sociales, sueldo bruto, según cálculo, por el porcentaje de cargas sociales, si tuviéramos una alícuota única. Si no, vamos a ir calculando por cada una. Por ejemplo, o sea, 3% obra social, 9% em, la parte de seguridad social, así, etcétera. Bueno, y esto es todo con respecto a la parte de pasivos, los 3 tipos de pasivos. Dejar de convertir. Ok, preguntas hasta acá. Como se darán cuenta, no son mis temas preferidos. No sé por qué. Todos los profesores tenemos temas preferidos, ¿sí? La parte de pasivo no es mi tema preferido. ¿Preguntas? Las va a tomar en el final, nos dijo. Por supuesto que sí, siempre tomo. Pero como no es mi tema preferido, voy a lo básico. ¿Sí? Una evaluación, exposición, qué cuentas son relacionadas, ¿sí? Eh, no, no. Sí, la parte de pasivos comerciales un poco más, ¿no? Pero la parte esta de pasivos financieros y sociales, lo básico, digamos. Pueden estudiar de la filmina, digamos. Con eso me alcanza. Em, ¿Dudas? ¿Otras preguntas?
¿De esto No. hacemos práctica también? Práctica tenemos de pasivos comerciales únicamente, ¿no, Mayra? ¿Vos que viste toda la práctica? ¿O tenemos algo de...? Sí, más que nada pasivos comerciales. Habíamos dado la última clase el práctico, si no me equivoco, el 31. Faltaría un práctico, digamos, para terminar lo que es la totalidad de prácticos de pasivo. Bueno, vamos entonces, denme un minuto que voy a descargar del aula virtual. Siempre descargo el aula virtual porque a veces tengo prácticos viejos. Se me mezclan los nuevos con los viejos. O sea, vos hiciste el 30 y el 31. Sí, quedó el último. Bueno, bueno, vamos con el TP32. Tenemos todavía un ratito. Ah, perdón, quedé en preguntarles. ¿Tienen que ir a la facultad? Sí, profe, parece que sí. Al parecer sí, no llegó ningún correo. ¿Y a qué hora tienen la clase? 8:30. 8:30. Bueno, vamos a hacer hasta las 8, cosa que tengan tiempo de viajar hasta allá. Bueno, entonces tenemos Práctico 32. La empresa Junio S.A. realiza sus pedidos de materia prima a proveedores habituales sobre notas de pedido. Ustedes siempre que vayan leyendo estos enunciados tienen que ir identificando las áreas de riesgos, ¿sí? ¿Cuál es el área de riesgo de que realice el pedido de materias primas a proveedores sobre nota de pedido? Nada, ni una. ¿O se les cae una ficha? Realiza el pedido de materias primas a proveedores sobre notas de pedido. O sea, con nota de pedido que sería como una orden de compra, similar a una orden de compra. ¿Está bien? ¿Parece un procedimiento válido? ¿Hay algún tipo de error acá? ¿Podríamos llegar a...? ¿No? ¿Qué sería lo correcto? ¿Realizar los pedidos sobre qué o con qué? Con una orden de compra. Sí, nota de pedido, orden de compra es lo mismo. Pero yo para hacer el pedido, lo que tendría, o sea, lo óptimo, lo mejor, sería es pedir una lista de precio actualizada o una cotización a diferentes proveedores para elegir, ¿sí? Eso sería lo óptimo. No tomar la orden de compra anterior y sobre esa misma hacer el pedido, ¿sí? Porque puede haber modificaciones, ¿sí? Ahí está. Pero directamente hace una nota de pedido, una orden de compra, ¿sí? Sin tener en cuenta esa primer punto necesario este, que sería la cotización antes de la compra. Luego, emite informes de recepción para todas las entradas de materia prima y materiales a la planta. Dichos informes son prenumerados. Este es un punto fuerte de control. Quiere decir que cada vez que ingresa la mercadería se hace un informe de recepción. Nosotros nos sirve mucho el informe de recepción porque nos delimita el corte. El registro contable de las compras se hace en base a facturas al proveedor. Registro contable. Acá tenemos una situación, ¿no? ¿Qué pasa acá? ¿Está bien? ¿Está mal esto? Que el registro contable de las compras se haga en base a la factura. ¿O qué sería lo mejor todavía? ¿Eso está bien? ¿No está bien? ¿Qué sería lo mejor?
Piensen un ratito, chicos, ya le di mucha teoría yo. Tomar los informes de recepción para registrar. Exactamente, ¿sí? Lo óptimo sería, si tenemos el informe de recepción, hacer un cruce, la factura y el informe de recepción para contabilizar la compra. Porque si solamente contabilizo la compra con la factura, puede ser que me haya mandado la factura antes o después, que no corresponda, por ejemplo, la compra a este ejercicio, que corresponde al ejercicio siguiente, o em, a lo mejor se devolvió la mercadería y yo tengo la factura, entonces la contabilicé igual, ¿sí? O sea, situaciones como esa. Lo óptimo sería cruce de la factura, o que me hubiera dicho que el registro contable de las compras se hace en base a las facturas y al informe de recepción, o a la factura y el remito conformado, ¿sí? Si hago solamente con la factura, es una falla de control interno, ¿sí? Las materias primas y materiales son almacenados en un depósito hasta ser requeridas por producción mediante pedido de materiales, también prenumerado. Este es un punto fuerte de control. ¿Qué quiere decir? Que el almacén no sale elementos, ya sea materia prima o materiales, no sale al almacén de producción o al proceso de producción sin este informe prenumerado. Esto es óptimo para el auditor porque puede hacer el seguimiento de los bienes de cambio. Cuando los productos finales son terminados, se almacenan en el depósito de productos terminados e ingresan al mismo con un informe de producción prenumerado. Eso está perfecto también porque entonces nos asegura que lo que está en ese almacén está de alguna manera contabilizado en este informe de producción. Ya está terminado y yo puedo cruzar también esa información para determinar qué bienes de cambio estaban terminados al cierre y cuáles no. La empresa prepara factura de remito, esto acá ya vamos con las ventas, hasta acá eran las compras, ¿no? La empresa prepara factura de remito en base a notas de pedido, también del cliente, ¿sí? Son ventas. Acá estamos hablando de notas de pedido que la empresa hace al proveedor y estas son notas de pedido que hace el cliente a la empresa. Entonces el cliente a la empresa le manda una nota de pedido o una orden de compra y la empresa prepara la factura y el remito y envía una copia a expedición para el despacho y otra contaduría para su registración contable para la venta. ¿Qué problema vemos acá? Silencio de radio. Y esto ya lo habíamos visto en bienes de cambio, el mismo ítem. ¿Qué problema tenemos ahí? A ver si ustedes leen eso. ¿Qué riesgos dicen? Acá cuidado con esto. Por ahí no está la mercadería, no existe y se le factura igual, que primero hay que tendríamos que pedir un informe a ver si hay en el inventario de stock, digamos. Sí, y no solamente eso, verificar de que haya salido la mercadería antes del cierre. O sea, vos no podés contabilizar solamente con la factura, ¿sí? Hay dos pasos, digamos, que están mal. Uno es hacer la factura sin saber si está la mercadería disponible para vender, ¿sí? Porque dice, primero prepara la factura del remito, después se la manda a despacho. Mandale esto al cliente y a lo mejor el despacho dice, no tenemos ese producto, no tenemos suficiente, no hay stock, ¿sí? Entonces, ¿qué? Tenemos que anular la factura porque no teníamos ese producto. Entonces, lo primero es el primer punto que está mal, digamos. Primero hay que asegurarse de la disposición de los bienes de cambio para poder emitir la factura. Por otro lado, preparamos la factura y el remito una vez que tenemos la información de que existe en el depósito de esa mercadería y demás todo, ¿ok? Pero no podemos contabilizar la venta a menos que la mercadería haya efectivamente sido entregada antes del cierre al cliente, ¿sí? Entonces, por eso hay dos problemas acá. Uno es la copia a expedición, sería problema número uno, porque no sabemos si está la mercadería. Y la otra es la copia que se envía a contaduría, porque si le envían la copia a contaduría, el sector contable contabiliza venta, chau. No, a lo mejor la venta no está ni ahí ni cerca de ser perfeccionada, ¿sí? Entonces, hay dos problemas o dos fallas de control interno ahí en el mismo ítem, ¿sí? Después tenemos la fecha de cierre, que es el 31 de diciembre de 2018, ahí, esa es la fecha de cierre. Em, tomados de corte, o sea, este es el corte, ¿no es cierto? El corte de la documentación, que es muy importante para el auditor. Tenemos corte de entrada, informes de recepción, último
pedido de materiales, o sea, esta es orden de compra, ¿sí? Emitida por la empresa, número 26, y el informe de producción, que es decir, los productos que ya terminaron o sea, que ya están listos, digamos, el 69. Y los cortes de salida, tres últimas facturas y remitos, los números eh, que están aquí. Bueno, entonces, según los libros tenemos saldo de deudores por venta, materias primas materiales, productos terminados, proveedores. El que nos sirve para este caso, o sea, que estamos analizando ahora, es este, ¿sí? Pero como proveedores se relacionan con bienes de cambio, siempre van a tener esto mezcladito. Eh, Tenemos materias primas y materiales, materia prima 1, materia prima 2, la evaluación de cada una de ellas, productos terminados y como terminados tenemos un solo producto, el producto A, tantas unidades a tal cual. Datos obtenidos por el auditor en las circularizaciones realizadas a clientes y proveedores. Bueno, acá vemos todo involucrado en un mismo práctico, ¿no? Deudores por venta, bienes de cambio, proveedores. Todo el circuito, ¿sí? De, eh, Primero tenemos deudores por venta, según la contabilidad y la respuesta a la circularización, y después tenemos proveedores, lo mismo, según la contabilidad y la respuesta a la circularización. La parte de deudores por venta, ustedes después la pueden repasar para el parcial, y vemos ahora la parte de proveedores. D. Donos, voy a ver desde acá, ¿sí? Porque esta parte de deudores por venta ya vimos. Voy a ver desde acá. Donos nos informa que la última venta, dame un segundito, segundo. Disculpen chicos, aprovechando la pausa de Paulina, si me pueden dejar el Ujú. número de matrícula, por favor, y apellido para ponerles presente. Gracias. Ay, bueno, ya está. Donos nos informa que la última venta de pesos 2.400 fue entregada en depósito de la empresa el 28 de diciembre a las 18 horas. Verificando el informe de recepción, se emitió por esta mercadería el número 50 y las mercaderías están incluidas en el inventario. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es mirar informe de recepción, acá, en el corte de entrada, informe de recepción 49, 50, 51. El último fue el 51, o sea que el 50 corresponde al ejercicio, ¿sí? Y después nos dice que la mercadería está incluida en el inventario. Entonces, en el caso de donos, esto era según la contabilidad, 25.600 y la respuesta de la circularización, 28.000. La diferencia entre los dos es esta última compra que le realizamos a Donos, ¿sí? Donos dice, ya se perfeccionó, verificamos en la empresa, sí, llegó el 28 de diciembre, el informe de recepción se emitió, las mercaderías están incluidas en el inventario, lo que no se contabilizó es el pasivo, ¿sí? Entonces, esta deuda corresponde sí al ejercicio, o sea, estamos hablando de que la diferencia entre 28.000 y 25.600 es una factura, 2.400 es el total, ¿sí? Para llegar a los 28.000, o sea, este es el total del proveedor. De acá, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Segregar la parte de IVA y contabilizar el neto, ¿sí? Pero entonces, consideramos que esta diferencia corresponde a una compra, no nos dice venta, pero para nosotros es una compra del ejercicio, porque llegó antes, tiene un informe recepcionante y la mercadería estaba incluida. Entonces, lo único que faltó es la contabilización. Antes de contabilizar, tenemos que mirar el método, ¿sí? De costo que utiliza la empresa, si es diferencia de inventario o inventario permanente, ¿sí? Para saber cómo hacer el ajuste. En el punto E, como no hay diferencia sur, no dice nada. En el punto F, POP SA
la empresa tiene registrado de más, en este caso 38.000 contra 30.000 que dice el proveedor. La diferencia corresponde a un pago de 8.000 a POP el 30 de diciembre con cheque de pago diferido. ¿Qué pasó? POP sí contabilizó el cheque porque descontó los 8.000, pero la empresa, si bien realizó el pago, no contabilizó el pago al proveedor, ¿sí? Porque es la empresa la que tiene el monto mayor. Por eso volví a mirar las columnas, porque, ¿ah? El proveedor dice, me debe 30.000 porque ya asentó el pago de los 8.000, mientras que la empresa ese último pago no lo tiene contabilizado. Eh, bueno, este último punto habla de una venta, entonces esto tiene que ver con deudores por venta, ¿sí? No con proveedores. Lo hacen solo porque ustedes esto ya lo tienen que saber. Y después, bienes de cambio, ¿sí? Bienes de cambio nos dan el precio de venta mayorista del producto A, el precio de venta minorista del producto A. El precio de venta mayorista sería para determinar el BNR, ¿sí? Con los gastos directos de venta. Precio mayorista, gasto directo de venta para determinar el BNR. Precio de venta minorista sería el precio de venta que nosotros vendemos a nuestros clientes, ¿sí? Perdón, perdón. Mayorista es el de compras, María. Precio de venta mayorista de compra es para el costo de reposición, ¿sí? Vamos de nuevo. Mayra, borrarle ese pedacito. Vamos de nuevo. Precio de venta mayorista es el de compra, ¿sí? Entonces el costo de reposición, 5,50 más los gastos directos de compra, 5%, costo de reposición. Precio de venta minorista es nuestro precio de venta, o sea, el valor al que la empresa está vendiendo, 8,50, o sea, compra 5,50, vende 8,50, 8,50 menos los gastos directos de venta, acá es menos para determinar el BNR, ¿sí? Después lo mismo, mayorista materia prima y minorista materia prima, pero en este caso el minorista para nosotros no es útil porque nosotros no vendemos la materia prima, la usamos. Está como dato, pero no nos sirve. Y la materia prima O dice que no se obtuvo precio en el mercado. ¿Qué es lo que tenemos que hacer con todo esto? Tomar en cuenta estas cantidades. ¿Dónde estaban las cantidades? Acá. Dato alimentario físico, ¿sí? Y verificar los valores corrientes al cierre. O sea, 13.000 unidades a el valor corriente al cierre, ¿sí? Para el caso de materias primas y materiales, costo de reposición. Para el caso de los productos terminados, en principio es a costo de reposición, pero tenemos que tener el límite del BNR, ¿sí? O sea, no puede superar el límite del BNR. Ya tenemos acá los valores históricos, comparamos con los valores corrientes y comparamos, pero como límite con el BNR. Recuerden que el BNR es solamente para el límite, no para la evaluación. La evaluación es a costo de reposición. Entonces, para costo de reposición, vamos a tomar el precio de venta mayorista, que es nuestro costo, 5,50 más el 5%, ¿sí? Y en el caso de la materia prima 1, 1,60 más el 5%. ¿Ok? ¿Preguntas, dudas? ¿Estamos hasta ahí? Son, por la parte de proveedores, dos asientos, ¿sí? Un asiento, no me decía, bueno, no importa, cualquiera de los dos métodos. No me decía si es diferencia de inventario y inventario permanente. En el primer caso de donos, tenemos que contabilizar esa compra que no está contabilizada, ¿sí? Eh, lo único que va a variar es la cuenta, ¿sí? Va a ser eh, mercadería, IVA a proveedores, en el caso que sea inventario permanente, y en el caso que sea diferencia de inventario, va a ser costo de mercadería vendida, porque como está contabilizada la existencia final, tengo que tocar la cuenta compra ya está cerrada, entonces toco costo, ¿sí? En caso que sea diferencia de inventario es costo de mercadería vendida, IVA a proveedores, ¿sí? Y el último punto es el pago. Si se pagó con un cheque, hay que contabilizar el pago, banco,
pago diferido, perdón. Entonces, documentos a pagar, perdón, proveedores a documentos a pagar, ¿sí? Por 8.000. Estos son los dos únicos asientos que corresponden a la parte de proveedores. El resto es créditos y ajuste de bien el cambio que ustedes ya vieron en otras unidades. Bueno, dejamos por acá, terminamos pasivo con esto. Clase que viene ya vamos a ver patrimonio neto y después informes. ¿Sí? Ya vamos llegando al final de la materia. Los dejo, chicos, no los demoro más, así pueden llegar a la facultad. Y bueno, para futuras catástrofes